crisis en el sistema de salud, emergencia en salud, una de esas protestas ahí. Miren, señores, lo importante de este tema es darle el valor, la importancia, lo que significa el sistema de salud. Claro, es la salud de la sociedad, es la salud de cada uno de nosotros. Una situación a un hijo, una situación a nuestra madre, acudir a un hospital y encontrar los servicios de salud. Ese es el principal punto de vista de cada uno de nosotros. Pero eso tiene una profundidad enorme. Una profundidad enorme. Va mucho más allá de lograr obtener ese servicio, de lograr obtener ese derecho a la vida, ese derecho a la salud. Cuando uno va al hospital, uno obtiene ese derecho. Pero detrás de esa cortina, o más profundo, profundizando aún más, nos damos cuenta que hay empleo, se genera empleo. ¿Dónde están los obreros? ¿Dónde están las enfermeras, los médicos, camilleros, transportistas en la ambulancia, técnicos en el mantenimiento de las instalaciones, en el desarrollo del hospital? Señores, es profundo. La parte administrativa, eso crea empleo. Eso se convierte en un mercado, en un sector que forma parte importante de la economía de un país. Además de eso, para la investigación, el diagnóstico social. Esas son dos cosas muy importantes. La investigación, para estar en la vanguardia, y esa investigación logramos encontrar un medicamento o una técnica de diagnóstico que sea innovadora en el mundo. Eso es riqueza para Venezuela. No nada más para nuestro país, nuestro pueblo, sino también es para el mundo. Es riqueza para Venezuela. Porque estaríamos vendiendo productos, exportando productos que agranda la creación, la productividad, los ingresos nacionales. Vean lo profundo que es en esa investigación. Luego, para el desarrollo, bueno, parte de la investigación, pero también el desarrollo educativo. Los estudiantes, es mantenernos en esa vanguardia. Y en esos estudiantes otra vez vuelve, como se lo dije ahora al principio, es como holístico, vuelve la parte de un movimiento social, un movimiento económico, profesional. Esa es la importancia del sector de salud. Más allá, porque también es muy importante, como lo dije al principio, de ir a buscar ese beneficio. Ahora, yo les traigo este video, que este video tiene que este video fue hecho de NTN 24 hace aproximadamente 11 meses, pero la realidad sigue siendo la misma. Busqué el video para escuchar la parte de unos médicos y continuaremos analizando las consecuencias de esas condiciones actuales. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque si la parte de salud tiene esa importancia que yo les acabo de compartir, imagínense lo que significaría si no están funcionando bien, cómo nos está perjudicando, ¿ok? Entonces vámonos aquí de una vez. Los médicos de 90% de los 40 hospitales encuestados aseguran que ante la falta de insumos son los pacientes y sus familiares quienes deben garantizarlos. 81% reporta que le piden sutura, 72% que le piden analgésico, 68% que le piden bata de paciente, 68% suero fisiológico y otros tipos. ¿Cuánto representa en dólares estos insumos? Casi cercanos a $80 solamente en estos insumos que son muy básicos. Los pacientes. Fíjense, aquí el doctor está hablando de los insumos básicos, suturas, batas, guantes. Los hospitales no están dotados de estos insumos. Los pacientes tienen que traer estos insumos. Ya habíamos hablado por eso le digo que es como una serie, hemos hablado de la parte del salario público. Luego estaremos hablando de los gastos, canasta básica, todo esto. Es importante entender por qué por qué Venezuela no levanta cabeza y cómo podemos nosotros como sociedad comenzar a iniciar ese movimiento, dar esa chispa. Vamos a continuar aquí. Con cáncer deben inscribirse en una lista y esperar más de 3 meses para ser operados. En esa espera se agudiza el diagnóstico y algunos mueren. Entonces, ahorita vamos a hablar del caso de esta señora que tiene el diagnóstico de cáncer, la realidad de los pacientes. Y vamos a hablar sobre las consecuencias de que nuestros ciudadanos, los pacientes, estén pasando por esta realidad.
Los casos es el de Vicmar Dayana. Tiene cáncer en los tejidos blandos. Debe viajar desde Valencia a Caracas casi 300 kilómetros para buscar el tratamiento. Tuvo que quedarse en casa de una tía porque el primer día no se lo entregaron. Me quedaban $25 en el bolsillo. Y con eso tuve que pagar un taxi para ir a retirar mis quimios allá. No había comido, solo lo que me había pasado en la casa. Retiré las quimios. Lo único bueno fue que me dieron 2 sesiones de una vez. Vicmar se alimenta a través de una sonda. Luego de su travesía por Caracas, se encontró con otra realidad al llegar a su casa. Llegué y la luz se fue. Duramos 18 horas sin luz. Duré 18 horas sin alimentarme. Sin luz no puedo licuar la comida. Si no licuo la comida, no me la puedo pasar por acá. Al día siguiente se fue con el tratamiento al oncológico de Valencia, donde es tratada. Por su ya maltratado estado físico, no se lo pudo aplicar. No me pudieron aplicar la quimio, tengo los valores bajos. Peso 38 kilos. Esta guerrera perdió la batalla. Entonces, fíjense, en ese video, como ella comparte la información, la realidad, que tiene que ir del interior del país a Caracas y con la suerte que tiene un familiar en Caracas para poderse quedar, para buscar el tratamiento. A pesar de estar en la condición en la que se encuentra, que con el tratamiento de quimioterapia, miren cómo se tiene que alimentar la energía que requiere para andar con un malestar y mantenerse de pie, para ir a buscar su sanación. Y no nada más eso, sino que esta persona puede ser madre de hijo, puede ser cabeza de un hogar, y ahí comenzamos a ver cómo las consecuencias de un sector salud no mantiene una sociedad sana para que mantenga su productividad. Porque entonces, ¿quién está llevando a esos chamos al colegio? Entonces, ¿quién está produciendo para el alimento de ese hogar? La cantidad de dinero que tenía, la importancia de los servicios públicos. Entonces, es darnos cuenta que nos afecta mucho más allá de lo que nos imaginamos y solamente no encontrar el sector salud. Nos deteriora la economía, nos complica el desarrollo económico, que el desarrollo económico a su vez nos mejora las condiciones de vida y nos hace más productivos. Como siempre lo comento, en un libre mercado socialmente consciente. Hay que comprender todas estas realidades porque yo no creo que venga un superhéroe a rescatar un país solo. Entonces hay que ser consciente de esta realidad y cómo esto comienza a formar parte importante del desarrollo de empleos, solamente mejorando este país. Vamos a escuchar los comentarios del doctor Enríquez López Loyo. Aquí los tenemos y este ya sería el final del video y vamos a ver las consecuencias, ¿ok? Y para hablar de este tema nos acompaña Enrique López Loyo, él es presidente de la Academia Nacional de Medicina entre 2020 y 2022, médico, patólogo y además doctor en ciencias médicas. Doctor, bienvenido a la mañana NTN 24. Muy buenos días, gracias por la invitación, a su orden. Doctor, pues veíamos un resumen ejecutivo porque claramente la situación es mucho más amplia, mucho más preocupante de lo que está sucediendo con la medicina, con los hospitales, con los pacientes en Venezuela. Háblenos de ese panorama tan preocupante que hay y de cómo está poniendo en riesgo la vida de muchos pacientes y por supuesto le da angustia además a las familias y a los ciudadanos. Bueno, estos datos que se han presentado solamente lo que hacen es reeditar la crisis que hemos vivido consuetudinariamente en Venezuela en relación al Sistema Público Nacional de Salud. Hay un déficit significativo en todas las áreas, tanto de diagnóstico como la identificación de tratamientos de pacientes en el área médica y en el área quirúrgica. Y esto es una situación que se ha mantenido en los últimos años. Tenemos ya aproximadamente 15 años con una crisis sostenida del sistema sanitario, reagudizada luego en tiempos de la mayor situación de crisis económica venezolana de 2014, luego reagudizada con la pandemia y ahora simplemente está dejando pues todas las secuelas de falta de atención sanitaria nacional. Tiene mucho que ver con la capacidad de atención de los hospitales. Ya se decía en esta encuesta nacional de hospitales que existe un déficit de quirófano que alcanza el 74%. Y esto tiene mucho que ver
con las capacidades de atención sanitaria y resolución de problemas que terminan finalmente con un paciente al borde de la muerte. Y esto es una situación no nueva. Hemos vivido esta circunstancia cuando la inoperatividad de los sistemas sanitarios, no solamente los primarios que se atienden para los diagnósticos convencionales, sino aquellos que tienen que ver con los auxiliares diagnósticos de rayos X y laboratorio, no están aptos para determinar un servicio óptimo a la población. Y aquí yo, que soy oncopatólogo, que trabajo con diagnóstico de cáncer, es muy lamentable que apenas un porcentaje mínimo de hospitales tipo 3, 4 en Venezuela cuentan con servicios, por ejemplo, de anatomía patológica para establecer diagnósticos oncológicos o no oncológicos, lo que significa además una pérdida de tiempo, un aumento del gasto de bolsillo del paciente que tiene que ir a centros privados. Significa entonces que no se ha superado la crisis humanitaria compleja continúa y la adecuación de servicios sanitarios está llevada simplemente a burbujas muy localizadas en el área metropolitana de Caracas. Vemos cómo la situación de los oncológicos nacionales es realmente terrible, no solamente el diagnóstico en su fase fundamental para establecer una terapia, sino además, una vez que se establece el diagnóstico, llevar una terapia adecuada y asegurar la supervivencia de los pacientes es cada día más difícil. Y no es solamente hablar de insumos materiales, sino de los propios servicios públicos, en el cual solamente el 30% de los centros de salud tenían una provisión diaria de agua. Muchos lo hacen en condiciones de depósitos de agua que llegan de manera ocasional. Y todo esto está descrito en esta encuesta que se ha llevado en el país en los últimos años. Ok, fíjense esto. Entonces, después de haber escuchado al doctor López, fíjense, aquí tenemos lo que está sucediendo en los últimos días. Trabajadores de la salud rechazan pago de aguinaldos. Para el gobierno somos un desecho. Entonces, aquí estamos comenzando a darnos cuenta cómo los salarios de las personas que están supuestas a trabajar o las personas que trabajan en el sistema de salud no tienen un pago constante que les dé la libertad de ir a trabajar en las condiciones mentales, físicas, dignas de ejercer su trabajo para que el trabajo tenga un buen fruto. Porque lo que estamos buscando es que el servicio en el sistema de salud nos entregue ese buen servicio, que sea bueno. Fíjense, aquí tenemos el otro titular. Protestan en Caracas. Trabajadores del sector público exigen salarios dignos. Siguen igual. Luego tenemos que no tiene nada que ver con la protesta, pero entonces la canasta básica se ubicó en $531.57. Estos son los productos que más aumentaron en septiembre. Esto estuvo en Carabota Digital. Entonces, la realidad de cada uno de esos trabajadores es tan complicada que con qué mente van a llevar a cabo este trabajo, y cuando van a su puesto de trabajo lo que se encuentran son el desabastecimiento, la situación de las instituciones, de la infraestructura de las instituciones. Es una realidad muy compleja que tenemos que ser conscientes que hay que levantarla para que podamos realmente salir del país, porque del resto lo que se están es peleando por una olla de dinero. Porque para nosotros levantar eso, somos todos los venezolanos. Lo último aquí, pacientes renales deben tener entre $700 y $1,000 para acceder a tratamientos en clínicas. La canasta básica son 500 y tantos dólares, más los chamos. Entonces es una economía que está entorpecida. Además que no nada más la economía está entorpecida, sino que los sistemas educativos, de salud, productivos, se encuentran también entorpecidos por la falta de la organización y todo esto, y además la parte económica. Entonces ya nos vamos a dar cuenta de cómo son y cómo influye toda esa realidad en nuestro país, las consecuencias del sistema de salud. Él habló de la accesibilidad. Las personas tienen que ir desde el interior del país a Caracas a buscar los mejores servicios porque es una burbujas localizadas donde se encuentran mejores servicios, que no quiere decir que la administración del servicio sea correcta. Cobren o no cobren, sean gratis o no sean gratis, deben ser administrados. Debe haber un registro del consumo y la efectividad de los recursos, de todo lo que se utiliza o se gaste en un hospital, y eso no lo hay. Eso no lo hay para tener una buena estadística, para que los recursos sean bien utilizados. Luego tenemos el diagnóstico, las máquinas diagnósticas.
Tenemos la infraestructura, la tecnología para tener el diagnóstico correcto y luego también la tecnología para llevar a cabo el tratamiento. Y como se los dije, para que esa salud, la importancia de esa salud, claro, para la familia de mamá está bien, mamá está sana, la abuela está sana, el hermano está sano, pero para la sociedad, para la economía también es importante, porque es un integrante de la sociedad, es un trabajador que no nada más aporta en la parte económica, sino que aporta también a través de los servicios, si es un educador, si es un ingeniero, si es un abogado, si es un juez, si es un transportista, quien quiera que sea. Es alguien que debería recuperar su salud para que comparta su vida, su familia, tenga más salud pues para disfrutar la vida y luego formar parte de la sociedad. Es completo. Es un ciclo que hay que ser consciente de cómo lo vamos a ir arrancando. Luego tenemos las instalaciones y dentro de las instalaciones también está la parte de las emergencias, el transporte de emergencia, las ambulancias. Señores, y todo esto que yo les estoy hablando es oportunidad de trabajo. En un país organizado, buscando esa productividad y dedicado, el hecho de tener que solucionar esos problemas, hacen falta ciudadanos que trabajen en la solución de esos problemas, claro, cobrando dinero, cobrando para entonces mejorar su calidad de vida y poderle ofrecer a sus hijos, a su familia, un bienestar y a sus hijos un mejor futuro, educación. Y el mundo es inmenso, que también quiero decir que también debería alcanzar para disfrutar de una vacación y tener la oportunidad de conocer otra cultura, otros países, mientras estamos en este tránsito de vida. Porque todo está conectado. Y entonces terminamos en la parte de los salarios, que no es que es menos importante, sino que es lo que se escucha. Pero la realidad es mucho más profunda. Por eso digo, si alguien se está quedando de un salario, detrás de esa realidad hay una profundidad inmensa que nos trae una cantidad de consecuencias. Dentro de esa consecuencia, como lo dije ahora, la salud mental. Porque también hablamos mucho de la salud física, pero la mental, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos atendiendo? ¿Cómo sale un trabajo mejor? ¿Amargados? ¿Inspirados? ¿O dando el mejor de nosotros? Entonces una persona que está en el sector salud no le alcanza para la canasta básica como lo pusimos en el titular. Entonces está trabajando. El paciente va a buscar salud, pero le cuesta un dineral, así sea en la parte pública. Y ya de por sí no está cobrando suficiente. Y ya de por sí tener que buscar la salud está dejando de trabajar para su familia. Yo me puedo poner aquí, es interminable porque es un ciclo que se retroalimenta uno con otro, uno con otro. Por eso es que la importancia de la sociedad de Venezuela, nosotros como venezolanos, buscarle la solución, organizándonos. Eso lo traemos nosotros con el proyecto Por un Futuro. Como se los he dicho, es un proyecto bastante ambicioso, muy serio, pero no porque sea serio lo vamos a hacer amargado. Muy serio porque es nuestra vida, es el futuro de nuestro país, es el futuro de nuestros chamos. Pero lo tenemos que disfrutar. Tenemos que hacerlo con ánimo, tenemos que hacerlo con ganas, tenemos que hacerlo siendo consciente del esfuerzo que hay que hacer hoy y también ser consciente de los beneficios que vamos a ir logrando poco a poco unos con otros. Yo le digo, los políticos están en su lucha política por una olla, por administrar una olla. Pero la realidad y el cambio lo logramos somos nosotros. Y ahorita ellos están peleándose la olla y está salpicando todo hacia abajo, ¿ok? Entonces, como les comenté ahora, la parte familiar, como se lo dije ahorita, los cuidados, la cabeza de familia, eso forma parte de un sistema. Si yo me extiendo en los cuidadores y en los cabezas de familia, nos vamos a dar cuenta cómo va entorpeciendo esa persona que está enferma en ese momento, cómo entorpece todo un ciclo también. Cuando hablamos de ahorita vimos la joven que pues habló de su testimonio, hablamos de uno, pero somos 30 millones de habitantes y hay muchísimas personas en condiciones donde están buscando salud. Cuando multiplicamos que una cabeza de familia está interrumpiendo el ecosistema, ese ciclo familiar, y nos damos cuenta que no es nada más una, que si no son muchísimas, se convierte en un problema de salud pública. Y ese problema de salud pública se convierte en un problema económico. Y ese problema económico y de salud pública se convierte en un problema educativo, de desarrollo. Somos nosotros los que tenemos que aprender a apoyarnos unos con otros porque nos vamos a dar cuenta que es como terminamos de salir adelante, ¿ok? Entonces, ¿cómo solucionarlo? Se los he venido diciendo durante todo este momento. La cantidad de oportunidades que hay, al que hace falta una pila de venezolanos que nos enfoquemos en el desarrollo de nuestro país. No podemos seguir enfocándonos que si va a venir
un americano a invadir a Venezuela y nos va a liberar, que si va a venir una mujer a liberar al país, que si va a venir un Superman a liberarnos. Señores, somos nosotros. Entonces, en el proyecto y hace falta que lo logremos. Y hace falta ser consciente también que es importante que una parte muy, muy de conciencia, el pago. No es porque me ahorré unos reales, no es porque me gané más. Paguen. Hay que pagar, porque pagar le da la oportunidad a esa persona de continuar el ciclo hacia detrás y esa persona valora el trabajo que está haciendo. Se entusiasma por ir a trabajar, porque en el trabajo está consiguiendo la herramienta con la que está construyendo su familia, sus proyectos personales, su hogar, su bienestar, su buen vivir. Pero eso es algo que tenemos que hacerlo socialmente. Por eso se da esa lucha cultural a través de este programa Aclarando la Mañana, que es parte donde compartimos la visión del proyecto por un futuro. No es nada más ganar. Ganar, eso no va a poder coexistir. La politiquería actual, la realidad actual de los políticos no va a poder coexistir con el desarrollo y el crecimiento de una sociedad que se ha logrado mantener, porque los venezolanos estamos aprendiendo a sobrevivir solos. Que si el pasaporte sí, que si el pasaporte no, que si la salud sí, que si la salud no, que la moneda se deteriora, que el dólar sube, que el bolívar baja. Y los venezolanos dándole, montando su negocio, siguen dando clases a pesar de la realidad de los salarios. La gente está yendo al hospital, hay quienes consiguen, porque yo evidencié esa realidad. Los médicos van y atienden y los pacientes encuentran la cura, pero la realidad no deja de ser realidad. ¿Dónde se bañan? ¿Cómo están los baños? Como lo dije ahorita en las instalaciones, ¿cómo están los baños de esos hospitales? ¿Cómo están esos quirófanos? Los arreglan, los acomodan y entonces 6 meses después, 1 año después ya se dañan porque es que no tienen un proceso de mantenimiento, esa constancia, no lo hay. Esa sistematización de los procesos de una institución. Eso es importante. Eso los tenemos que aprender a desarrollar. Por eso yo los invito a formar parte de este proyecto. Aquí hacen falta profesionales de todas las áreas para comenzar a armar este gran proyecto. Ahorita estamos en la primera fase, que es la construcción de una comunidad virtual. ¿Por qué una comunidad virtual? Porque con esa comunidad, en la parte virtual, nos vamos a apoyar al crecimiento, al desarrollo, y ahí vamos a comenzar a encontrar otras cosas que hacen falta. Pero a medida que vayamos creciendo, vamos develando el proyecto. Es un proyecto muy ambicioso, enormemente ambicioso, que lo regaló Dios a través de las ideas, a través de los pensamientos, y aquí nosotros le vamos a dar y traerlo a la realidad. Así que los invito como parte importante, ¿ok? Esto es educación, esto es una lucha cultural, entender que los venezolanos tenemos que trabajar desde los venezolanos, por los venezolanos, para los venezolanos. Y ahí vamos a lograr alcanzar ese país potencia que tenemos de manera natural, como la bendición de haber nacido en Venezuela. Y además de eso, el país que merecemos gracias al trabajo, al amor, al enfoque, a la pasión que le tenemos que colocar y dar a nuestro país, ¿ok? Bueno, señores, recuerden que pueden comentar. Yo estoy pendiente de los comentarios. En Facebook, en YouTube, estoy pendiente y agradecido a los que me están acompañando hoy. Eso es la importancia. Por eso yo les traigo este proyecto. Y cuando compartimos las diferentes realidades. Yo no estoy diciendo aquí que todo el mundo va a pensar igual. No podemos pensar igual. Porque el que nació en Acarigua ve la vida diferente que el que nació en Caracas. En Acarigua la luz se va todos los días. O por lo menos 5 veces en la semana. Y en Caracas no se va nunca. Entonces, la realidad es distinta de cada lado. Yo estoy haciendo mi lucha desde mi realidad. Entonces, bueno, señores, gracias por acompañarme. Les dejo este video colocado en YouTube, en Facebook. Ahorita les coloco unos reels. Recuerden acompañarme en Proyecto por un Futuro Venezuela en Instagram. En mi cuenta personal es John Pérez 10. Y pues bueno, les voy a estar anunciando para el domingo que viene, no este domingo, sino el domingo que viene. Ya les voy a decir qué fecha es el domingo que viene. Este domingo está aquí. El domingo que viene es 3 de noviembre. A partir del 3 de noviembre vamos a comenzar con los en vivos a las 8 de la noche de Emoción a la Mente. ¿Cómo es? Porque yo entiendo que ¿qué hago? ¿Qué hacemos para mejorar el país? Yo lo comprendo. Por eso es que poco a poco formar la comunidad virtual. Y ahí nos vamos a ir sintiendo apoyados. Y después vamos a ir armando los grupos de trabajo. El grupo de trabajo se vamos primero el primer proyecto, un grupo de trabajo de esa misma comunidad virtual.
Y en Emocionalmente les voy a compartir para poder comprender cómo desde nosotros, cada uno de nosotros está haciendo país. Y lo vamos a ir aprendiendo. El primer ese Emocionalmente del noviembre 3 es sobre el ser, soy, criterio propio. ¿Cómo es que desde mi ser, desde mi criterio propio, estoy cambiando un algo? Estoy formando parte de un algo. Muchas veces creemos que para hacer algo tenemos que ser el más alto. No, desde lo más que uno cree que no está ayudando, uno está ayudando inmensamente. Desde el que sirve el café en la mañana. Usted está sirviendo café en la mañana, usted está vendiendo desayuno y usted está impactando la vida de muchísimas personas que están comprándole su servicio. Buenos días, que tenga un excelente día. Buenos días, doctora, que le vaya excelente. Si usted es un transportista, esa energía es real. Porque si usted está amargado y esa persona se molesta con usted y después tropieza, se cae la camionetica, entonces, miren, es lo increíble de lo cotidiano. Lo sorprendente de lo que parece ser sencillo. Cuando nos ponemos conscientes de eso, señores, el milagro es real. Bueno, gracias por acompañarme. Nos vemos el día viernes, otra vez en vivo a las 10 de la mañana. Como les comenté, estaremos hablando sobre los servicios públicos, la realidad de los servicios públicos, esa situación actual, las consecuencias del servicio público y cómo mejorarlo y qué sería lo que lograríamos cuando logramos esos servicios públicos, su impacto, ¿ok? Los quiero muchísimo, que tengan un excelente miércoles. Nos vemos el día viernes, pues, que tengan un excelente día.